Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Rojas y vamos a continuar con este ejercicio. Ahora nos toca encontrar la bonificación. Miren, la bonificación, ¿cómo se determina? Lo primero que voy a hallar es el número de años que han pasado desde el ingreso hasta hoy. Y luego lo vamos a multiplicar por el porcentaje por año y finalmente por el sueldo. Y de esa manera ya tenemos la bonificación. Entonces, hay una fórmula muy utilizada, pero que está un poquito escondida, pero es bastante útil, que permite encontrar, por ejemplo, el número de años entre dos fechas, el número de meses entre dos fechas, el número de días entre dos fechas y otros datos más. Esta función considera si el mes está terminado, si está al medio, si realmente se cumplió el año o no se cumplió, considera la parte de años bisiesto, porque maneja perfectamente la diferencia entre dos fechas. Por ejemplo, lo ponemos así, miren, la función se llama SIFECHA, pero si ustedes buscan, debería aparecer como el resto de funciones que aparece con la ayuda. Pero en este caso, la función SIFECHA aparece justo cuando abro el paréntesis. Justamente ahí, antes no aparece la función. Y también, miren, aparece, pero no tiene argumentos, no tiene más ayuda. Entonces, es una función un poco escondida. Bien, pero existe, la función SIFECHA. Y lo primero que me pide es la fecha más antigua, luego la fecha más real, que es hoy, por ejemplo, y a continuación me dice qué quieres que te devuelva, años, días, meses, y como queremos años, le ponemos entre comillas Y, y esto me está devolviendo el número de años que hay entre esa fecha y la fecha actual. ¿Listo? Entonces ya tengo acá el número de años. Después que dijimos, si yo multiplico el número de años por la tasa, que es 0.5%, y por el sueldo que está aquí, entonces ya encontré la bonificación 1. Como voy a copiar hacia abajo, tengo que amarrar aquí, le ponemos un dólar y copiamos este dato hacia abajo. De esa forma ya tenemos las horas extras, acá tenemos la bonificación 1 y voy a poder encontrar entonces el sueldo total. Sumamos estos valores, horas extras, más bonificación 1 y ya está. Este sería entonces el sueldo total por trabajador. Ahora, como dijimos, vamos a resaltar algunos valores. Por ejemplo, acá teníamos un análisis inicial. Decíamos que si la persona llegaba después de las 8, no tenía acceso a horas extras. Entonces me gustaría resaltar en estos ingresos aquellas celdas que sean mayor a las 8 de la mañana. Entonces ponemos aquí es mayor que, miren, en la pestaña inicio me voy a formato condicional, resaltar reglas de celdas y cuando sea mayor que, ponemos acá 082.00 y le voy a colocar un formato específico para resaltar eso bastante. Por ejemplo, un fondo azul oscuro y un color de fuente amarillo, por ejemplo. Miren, un poquito chillón, un poquito resaltado, pero ahí está. Esa es la idea. Entonces, rápidamente me doy cuenta en qué casos no va a corresponder horas extras. Y es aquí y acá, porque es mayor a las 8. Después dijimos, si la salida es menor que las 6:30, tampoco se consideran horas extras. Solo se consideran horas extras a partir de las 6:30 para arriba. Entonces igual, miren, si yo marco esta parte y nos vamos a inicio, formato condicional, y elijo menor que, porque quiero ver cuándo es menor que las 6:30, menor que, y acá ponemos 18,30, y ahora lo voy a resaltar de otra forma. Por ejemplo, lo voy a colocar en un fondo de otro color, un color verde, por ejemplo, y la fuente va a ser de un color azul oscuro. Veamos cómo queda. Y por ejemplo, ninguna hora, ninguno de estos tiempos fue menor a las 6:30, pero corrijamos uno. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a decir que salió 6:23. ¿Qué ocurre? Se resalta. Este de aquí. Vamos a decir que salió 6:15, por ejemplo. También se resalta. Y uno más por acá. Por ejemplo, este de aquí lo ponemos a las 6:05. Y también se resalta. De esa forma entonces rápidamente me doy cuenta de algunas celdas que tienen una condición especial. El formato condicional permite eso, que rápidamente tú puedas analizar la información y puedas hacer un mejor análisis de los datos mediante las celdas resaltadas. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es resaltar aquí aquellos sueldos que sean mayores al promedio. Y para eso voy a usar una fórmula. Miren, selecciono este rango, entramos a formato condicional, resaltar
celdas, elijo por ejemplo más reglas, me voy a la última opción que es usando una fórmula, y cuando lo que yo coloque aquí se cumpla, se va a establecer el formato. Entonces voy a decir, si la celda que está aquí, que es F5, cuando F5 sea mayor que el promedio de todos estos valores, entonces si se cumple esa condición, en el caso que esto se cumpla, entonces voy a resaltarlo de la siguiente forma: un color de relleno de este tipo y un color de fuente de repente así. Veamos el ejemplo, miren. De esta manera va a quedar resaltada aquellas celdas que sean mayores al promedio. Aceptamos y ahí está. Veamos si es cierto. El promedio de estos sueldos, aquí es igual, es 2320. Y efectivamente, por ejemplo, este que está aquí, si yo le pongo 2350, a ver qué ocurre. 2350 también queda resaltado porque está encima del promedio. De esa manera, usando funciones o simplemente colocando algunas condiciones, yo podría resaltar las celdas o rangos de datos para tener un mejor análisis. Finalmente, voy a validar aquí que estos valores que se ingresen en estas celdas sean fechas menores al día de hoy. Porque como se trata del ingreso, yo no puedo decir que la persona ingresó mañana. Tiene que haber ingresado por lo menos hasta el día de ayer. Entonces selecciono este rango de celdas, nos vamos a datos, a la opción validación de datos, elijo fecha y aquí voy a decir que sea menor que una función que es la función hoy. Entonces la fecha que ingresemos tiene que ser menor a la fecha de hoy. Y puedo colocarle unos mensajes de entrada y unos mensajes de error. Por ejemplo aquí, fecha de ingreso, ingrese la fecha de ingreso. Por ejemplo, esto es una ayuda, podríamos decir esto. Y en el mensaje de error podemos colocar error y acá ponerle la fecha debe ser menor a la fecha de hoy. Esta es la ayuda y miren qué va a pasar. Ya lo ingresamos. Esa ayuda o ese mensaje de entrada aparece cuando yo me coloco en la celda. Si estoy acá no aparece. Si me coloco aquí aparece. Entonces este mensajito ayuda mucho cuando hacemos un formulario y queremos guiar a las personas para que coloquen correctamente el dato. Bien, ¿qué pasa si yo borro este dato y ahora voy a colocar una fecha? Por ejemplo, en este momento es 28 de noviembre. Si yo coloco 29 de noviembre, ¿qué ocurre? 2015, veamos qué pasa. Vean el mensaje. Error. La fecha debe ser menor a la fecha de hoy. Reintento. Voy a colocarle 28. Error. Tiene que ser menor. Vamos a ponerle 27. Y en ese momento recién ingresa el valor. Entonces, la validación de datos, el formato condicional, permiten que ustedes trabajen con un formulario con controles, de tal manera que la información se ingrese correctamente y que además podamos tener opciones para visualizar datos relevantes usando el formato condicional. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en los siguientes videos. Gracias y hasta luego.